Hoy vamos a tirar de la manta. Vamos a analizar una de las operaciones financieras más polémicas y, según nuestra fuente, más interesadamente olvidadas de la historia reciente del Real Madrid. Una operación que, la verdad, pone bastante en duda la narrativa oficial de su éxito. A ver, todos conocemos la imagen que se proyecta, ¿no? El Real Madrid de Florentino Pérez como el ejemplo perfecto de gestión. Un club autosuficiente, impecable, que además no tiene reparos en dar lecciones de economía a sus rivales. Ese es el relato. Pero aquí es donde la historia se tuerce. ¿Y si la base de esa era galáctica, la del propio Florentino, no fue esa supuesta genialidad, sino una operación de rescate? Una de esas que precisamente hoy se critican con tanta dureza. Venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por el principio, el mito. Para entender la que se lía con esta acusación, primero hay que tener claro el pedestal sobre el que se ha construido la leyenda, la de esa gestión perfecta vendida durante más de 20 años. Hay que recordar que cuando Florentino Pérez llega en el año 2000, el club estaba contra las cuerdas. O sea, hablamos de una deuda de 276 millones de euros, una auténtica barbaridad para la época. Y sin embargo, el discurso público siempre ha sido el de la ortodoxia financiera, criticando los atajos que, como vamos a ver, él mismo pudo haber tomado. Y ahora sí, vamos con la acusación. Aquí es donde salta la bomba. La fuente de toda esta historia se centra en una cifra y sobre todo en un nombre propio que lo cambia absolutamente todo. 15.000 millones de pesetas. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unos 90 millones de euros de entonces, una cantidad de dinero descomunal. Pues bien, este es el número que, según la fuente, es el verdadero origen de la era de los galácticos. Ni más ni menos. Y ojo, que esto no es un rumor. Quien lanza esta bomba es Jaume Roures, el fundador de Mediapro. Y lo más fuerte es que no lo cuenta de oídas. No, lo dice en primera persona. Yo participé. Una afirmación que, si es cierta, hace saltar por los aires toda la narrativa oficial del club. Vale, y para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es exactamente una palanca? Pues es muy sencillo, es hipotecar una parte de tus ingresos del futuro para tener dinero fresco ahora, ya. Un mecanismo que, por cierto, el propio Pérez ha calificado públicamente como una ruina cuando lo han usado otros. Bien, sección 3. Ya tenemos la acusación de Roures sobre la mesa. Ahora vamos a ver los hechos que detalla la fuente. ¿Cómo funcionó supuestamente esta operación de rescate? Vamos al detalle. Pues el mecanismo, como se ve aquí, parece de manual. Primero, el Madrid crea una sociedad nueva para gestionar sus derechos. Segundo, le cede a esa sociedad un 20% de sus futuros ingresos por imagen y merchandising. Y tercero, empresas como Mediapro y Caja Madrid compran esos derechos y ¡zas! El club recibe una inyección masiva de liquidez al momento. Dinero contante y sonante para fichar y sanear cuentas. Y es que esta cronología es demoledora. La operación se pone en marcha justo cuando llega Pérez. ¿Y qué pasa un año después? Que se ficha a Zidane por una cifra récord mundial. Según la fuente, esto no es coincidencia, es causa y efecto. El dinero de la palanca habría financiado al Galáctico. Y lo más curioso es que el club recompra esos derechos en 2014, 2 años antes de lo previsto, cuando la tormenta económica ya había pasado y pocos se acordaban del tema. Cuarta parte. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a lo que de verdad escuece. La conexión con el presente y la acusación de una doble moral flagrante. La supuesta hipocresía en el discurso. Es que esta pantalla es la clave de todo el argumento. A un lado, las palancas del Barça, que desde el entorno madridista se califican de ruina. Al otro, la operación del Madrid del año 2000. La misma estructura, el mismo fin, vender activos futuros para conseguir dinero hoy, vender el futuro para salvar el presente. Es que es blanco y en botella. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, directa y a la yugular. ¿Cuál es la diferencia real entre las dos operaciones, más allá de quién las hace? Lo que se denuncia aquí es una amnesia muy selectiva, muy conveniente. La pregunta es, ¿por qué esa vara de medir tan diferente para unos y para otros? Y que nadie piense que esto es una historia que ha quedado enterrada. Para nada. La fuente señala cómo todo esto ha vuelto a salir a la luz con una fuerza tremenda en el campo de batalla de hoy en día, que son las redes sociales. En plataformas como X, las declaraciones de Roures se han convertido en un arma arrojadiza. Como vemos en este ejemplo, los aficionados rivales las usan para desmontar el relato de superioridad financiera del Real Madrid, para decir básicamente que fueron salvados por el mismo mecanismo que ahora critican. Por supuesto, también existe la contranarrativa, la versión, digamos, oficialista. Los defensores de Pérez insisten en su genialidad, en los avales personales que puso, una versión que curiosamente pasa muy de puntillas sobre el papel que jugó esta operación con Mediapro en toda la ecuación. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final.
Y el final no es una certeza, sino todo lo contrario. Es una duda fundamental. Una verdad que, según la fuente, resulta como mínimo muy incómoda para el relato oficial del club. Venga, vamos a recapitular los puntos clave de esta acusación. 1. Hubo una palanca masiva que fue la base del primer éxito de Pérez. 2. Esa palanca financió la llegada de los galácticos. 3. Es un mecanismo idéntico a las operaciones que hoy se demonizan. Y 4, y quizá lo más grave, que un silencio mediático supuestamente cómplice ha permitido que el mito de la gestión perfecta haya sobrevivido intacto hasta hoy. Así que la pregunta final que nos deja la fuente es directa y, la verdad, es bastante provocadora. La era gloriosa de los galácticos, ¿fue de verdad el resultado de un modelo de gestión visionario y único? ¿O en realidad le debe su existencia a un rescate financiero que hoy se prefiere no recordar? Ahí queda la reflexión.